Hola y bienvenidos al vídeo de repaso de tercero de la ESO del Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort para la unidad didáctica La Salud y el Sistema Inmunitario. Bien, ¿qué es la salud? La salud estaría asociada a tres componentes principales según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, definiríamos la salud como la unión de esos tres: la salud física, que sería el funcionamiento correcto de nuestro organismo, la salud mental, como el desarrollo o el control en las emociones, autoestima y la confianza de uno mismo, la perspectiva social y ambiental, es decir, no tendríamos una salud si nuestro entorno y el medio en el que vivimos no está debidamente desarrollado o está completo. La unión de esos tres formaría lo que se denomina como salud, y si falla alguno de estos tres, no tendríamos una verdadera salud. Por mucho salud física y mental que tengamos, si no nos acompaña una buena salud ambiental o social, no podríamos estar hablando de que el individuo tiene completamente plena su salud. Después, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad sería la alteración del organismo para producir cualquiera de la pérdida de esta salud que hemos hablado anteriormente. Entrando en eso, tendríamos diferentes definiciones. Por ejemplo, la etiología sería la causa o el conjunto de causas que producen una enfermedad. Por otro lado, síntomas serían el conjunto de las manifestaciones subjetivas asociadas a la enfermedad, es decir, subjetivas, no podemos contabilizarlas. Por ejemplo, el dolor, no puedes contabilizar cuánto dolor tienes, no se puede medir, no son medibles. Los signos, en cambio, serían las manifestaciones objetivas, por tanto, sí que serían las medibles, como por ejemplo la fiebre. La fiebre, unas manchas en la piel, etcétera, y que van asociadas a una enfermedad. El diagnóstico sería la identificación de esa enfermedad por parte del médico, y el tratamiento sería las medidas para acabar con esa enfermedad. ¿Tipos de enfermedades? Tipos de enfermedades podríamos agruparlas en agudas, si tiene corta duración; crónicas, si tiene larga duración; infecciosas, si están causadas por un organismo patógeno; y no infecciosas, por aquellas que no están causadas por ningún organismo patógeno. Entenderemos organismo patógeno como cualquiera de estos cuatro: un virus, una bacteria, un hongo o un protozoo. Por tanto, las enfermedades infecciosas estarían causadas por cualquiera de estos cuatro microorganismos. ¿Cómo se transmite esa enfermedad infecciosa? Bueno, pues la transmisión o el conjunto de elementos que participan en la transmisión de enfermedades infecciosas se denomina cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica siempre empezará por un agente patógeno. ¿Qué es el agente? Será el microorganismo que provoca esa enfermedad. Ese microorganismo vive en un lugar determinado, el que se denomina fuente. Ese lugar, según si se reproduce o no se reproduce, podrá ser reservorio, el lugar donde vive y se reproduce, por tanto, depende su supervivencia de ese reservorio; y el ambiente. El ambiente es el lugar donde vive el patógeno, pero no puede reproducirse. Tenemos que hacer un hincapié en que existen personas que pueden actuar como reservorio, es decir, una persona que tiene el patógeno pero que no manifiesta síntomas de esa enfermedad. Por tanto, será una persona portadora. Porta la enfermedad, la transmite, pero ella no la sufre. Pues tendríamos el vector, que serán animales que transmiten el microorganismo a las personas, pero ellos no padecen la enfermedad. La transmiten por medio de mordeduras o picaduras, por ejemplo, un mosquito. Y por último, el huésped será la persona que se infecta o que se pone enferma. El ejemplo de la malaria, el parásito,
que sería un plasmodium, que es el que causa esa enfermedad. El reservorio sería en este caso una persona infectada que tiene el parásito en su sangre, y el vector sería el mosquito por el cual pica este reservorio, esta persona infectada, y lo transmitirá a el huésped cuando pique a una persona que sea sana. Podemos hablar de diferentes tipos de transmisión. Transmisión directa, es decir, cuando existe un contacto físico por el cual se transmite ese patógeno, por ejemplo, cuando se toca, se besa o mediante relaciones sexuales y existe la transmisión de ese microorganismo. O bien indirecta, cuando no hace falta un contacto directo para que se transmita esa enfermedad, ya que se transmite por medio de suelo, aire, agua, alimentos, etc. Bien, ¿cuáles son las vías de entrada del huésped? Las vías de entrada del huésped pueden ser o bien cutánea, es decir, a través de fisuras, heridas o picaduras en la piel, respiratoria, a través de las vías respiratorias, es decir, el patógeno se encuentra en el aire y cuando lo respiramos pasa a nuestro organismo por esas vías respiratorias. Digestiva, cuando se ingieren alimentos o agua que están contaminados con dicho patógeno, y genital, mediante el contacto sexual con una persona que ya estaba infectada previamente. La enfermedad, cuando es más frecuente en una zona geográfica que en otras y afecta a un gran número de personas, que es bastante constante, se denomina que es una endemia de una zona. Es una zona que, como hemos dicho, afectará o es más frecuente que afecte y además en un número bastante constante de personas. Cuando el número aumenta, estaríamos delante de una epidemia. Aumenta mucho y con rapidez. Y cuando esa epidemia se propaga a muchos países, estaríamos hablando de una pandemia. La endemia sería de una zona específica geográfica que es frecuente y con un número bastante constante. La epidemia sería cuando aumenta mucho y la pandemia sería cuando se propaga a muchos países. Vale. Frente a las enfermedades infecciosas existe en nuestro cuerpo un sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el encargado de proteger nuestro cuerpo frente a esos patógenos. Y existen diferentes mecanismos de defensa. El primero serían las barreras de entrada. ¿Qué son las barreras de entrada? Pues serían la primera barrera, el primer mecanismo de defensa en nuestro organismo. Podríamos tener las físicas, la piel y las mucosas que recubren el organismo del medio externo, las químicas, que serían las sustancias que dificultan que ese microorganismo pueda proliferar, como por ejemplo la saliva, las lágrimas, y pues las biológicas, que serían distintos microorganismos que viven de forma simbionte en nuestro cuerpo y nos aportan beneficios al luchar contra estos tipos de organismos patógenos que intentan entrar en nuestro organismo. Bien, el sistema inmunitario inespecífico se realiza cuando el microorganismo atraviesa las barreras de entrada, independientemente del tipo de organismo. Por eso es inespecífica. ¿Quién lleva a cabo esa respuesta? La llevan a cabo diferentes tipos de glóbulos blancos, leucocitos, monocitos y neutrófilos, que se transformarán en fagocitos. Vamos a ver un ejemplo de la respuesta inmunitaria. Bien, por ejemplo, una astilla atraviesa la primera barrera, que es la piel, y asociada a esa astilla van una serie de microorganismos patógenos. Esos microorganismos patógenos producen que los capilares de la zona se dilaten y aporten más sangre con el fin de que lleguen más células defensivas a la zona donde existen esos patógenos. Eso causará un enrojecimiento por el acúmulo de sangre y un aumento de la temperatura. Al dilatarse pasa más sangre y por tanto aumenta la temperatura. Después, siguiente. Esos capilares aumentarán su permeabilidad, es decir, dejarán salir mucha más sangre desde el vaso sanguíneo, lo que producirá un hinchazón de la zona afectada. Al aumentar esa permeabilidad,
salen sustancias y salen elementos como las células que hemos hablado anteriormente. Esos monocitos, leucocitos y neutrófilos que salen del vaso sanguíneo se transformarán en fagocitos. Esos fagocitos lo que harán serán producir prolongaciones para capturar esos microorganismos o materiales extraños que puedan haber y introducirlos dentro de la célula con el fin de eliminarlos. Muy bien. ¿Qué es la respuesta inmunitaria específica? Esta se activa cuando el patógeno supera esos dos niveles de defensa, es decir, las barreras y la respuesta inmunitaria inespecífica. ¿Quién lo lleva a cabo? Lo llevan a cabo unas células denominadas linfocitos, que lo que hacen es reconocer antígenos. Esos antígenos serán partículas o sustancias de ese patógeno que nuestro cuerpo reconoce como extrañas y son los que activan esa respuesta específica frente a un determinado patógeno, solamente frente a ese patógeno. ¿Quién lo lleva a cabo? Hemos dicho que los linfocitos. Linfocitos pueden haber de diferentes tipos. Los linfocitos T, que son los que se activan y reconocen los antígenos de las células y por tanto atacan a las células infectadas de nuestro cuerpo y las destruyen. Los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos que neutralizan los antígenos, unas sustancias que neutralizan esos antígenos extraños en nuestro cuerpo. Y después los linfocitos de memoria, que serán tanto los B como los T, que cuando se activan por una respuesta anterior, perduran en nuestro cuerpo, por lo que nuestro organismo está inmunizado. Es decir, cuando vuelve a haber una infección, actúan con mayor brevedad y por tanto la enfermedad no llega a manifestarse. Los linfocitos B, por tanto, madurarán en la célula ósea y intervienen en esa inmunidad que se denomina humoral, ya que neutralizan antígenos y producirán anticuerpos, como hemos dicho. En cambio, los T madurarán en el timo, intervienen en la inmunidad celular, es decir, atacan a células y no producirán, por tanto, anticuerpos. Vamos a ver cómo funcionan. Los linfocitos T y los B, al reconocer un antígeno, se activarán y lo primero que harán será dividirse. Se dividirán, producirán muchas más células iguales y esas células en los linfocitos B lo que harán será, una vez han encontrado el antígeno específico, producirán una serie de sustancias para acabar con las células citotóxicas y con las células infectadas. Y aparte quedarán en la memoria. En cambio, los linfocitos B, una vez se dividan, lo que harán será producir anticuerpos que se liberarán y actuarán bloqueando los antígenos que activaban la respuesta inmunitaria inespecífica. Bien, ¿cómo podemos prevenir y tratar las enfermedades infecciosas? Sobre todo, una buena higiene personal y del ambiente, tener salud sexual, es decir, utilizar el preservativo para que no pueda haber ningún tipo de transmisión sexual, higiene alimentaria, lavar bien todos los alimentos, vacunar, muy importante, medidas preventivas al viajar, lavar bien los alimentos, no lo sabemos si estarán bien lavados, por tanto, comer alimentos que estén cocinados y beber agua embotellada, y si tenemos mascotas que estén debidamente vacunadas y con su salud en regla. ¿Por qué? Porque el tratamiento de estas infecciones en algunos es bastante difícil. Si atacan las bacterias, utilizaremos antibióticos. La infección por virus se utilizarán antivirales, en la de hongos, antimicóticos o antifúngicos, y el problema de los protozoos, que es muy difícil utilizarlo ya que existen muy pocos fármacos específicos. Bien, enfermedades infecciosas, ¿qué serán? Serán aquellas que no están causadas por un microorganismo patógeno. Las traumáticas, es decir, heridas o contusiones, metabólicas, que afectan o están causadas por alteraciones en el metabolismo, como por ejemplo la diabetes, genéticas, alteraciones en el material genético, como por ejemplo la hemofilia,
Degenerativas, aquellas que están causadas por el deterioro progresivo de los tejidos, como por ejemplo el Alzheimer. Autoinmunes son aquellas que nuestras propias defensas atacan a células propias de nuestros organismos. Y las neoplásicas, que serían las que se producen cuando una célula de un tejido sufre alteraciones y se reproduce de forma incontrolada, formando tumores que pueden derivar en cánceres. ¿Cómo se previene? Sobre todo eliminando los factores de riesgo, disminuyendo la probabilidad de sufrir accidentes y teniendo buenos hábitos saludables. Y nada, hasta aquí el vídeo de repaso